Continuando con las actividades de la Expo UNI, FLIA y compañía de esta última jornada del día sábado, nos encontramos iniciando nuestro ciclo educativo. Este ciclo es posible realizarlo gracias a que nos está apoyando FIAS, Sociedad Rural, RENATRE y la Escuela de Cadetes de Policía, y contamos con el auspicio del Laboratorio CIMAG, CEPAIA, SS, Servicios de Conexión, que nos permite tener Wi-Fi aquí y poder hacer la conexión en vivo para que todo el que esté en sus hogares lo pueda ver. IPSI, OSDE, la Asociación de Hoteleros y Empresarios Gastronómicos de Río Gallegos, La Opinión, MS Patagonia, Cami Cruz y CGC. La intención del bloque de esta mañana es poder presentar el estudio de diferentes carreras que tienen que ver con poder ejercer el profesorado luego en distintas disciplinas y también licenciaturas vinculadas. En este caso estamos presentando por parte de la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA, estudia en la UNPA lo que vivís todos los días, geografía. Estará presentado por docentes de la carrera. Tenemos aquí presente a Mónica Norambuena y Cristian Ampuero, con quienes los voy a dejar para que les cuenten los detalles de la carrera. Gracias. Muchas gracias, buen día. Bueno, vamos a hablar hoy un poco sobre una de las carreras que se dicta en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en la Unidad Académica Río Gallegos. Son las carreras de Geografía que están dentro de la Escuela de Geografía, Ordenamiento Territorial y Geoprocesamiento. Y esta charla la llamamos Estudiar en la UNPA lo que vivís todos los días, Geografía, porque creemos que todos los días, haciendo nuestras tareas habituales, yendo a trabajar, yendo al colegio, estamos haciendo geografía y no nos damos cuenta. Así que vamos a comenzar. Nosotros como docentes de geografía, en realidad tenemos una tarea que no es solo la docencia, sino que es más abarcativa. El profesional que se dedica a trabajar dentro de la ciencia geográfica se llama geógrafo, por eso les vamos a explicar ahora un poco cuál es la profesión del geógrafo. Y como dice acá, el geógrafo posee su principal fortaleza laboral en su carácter multidisciplinar. Esto quiere decir que no solamente nosotros trabajamos solos, aislados, sino que todo el tiempo estamos en contacto con otros profesionales de otras ciencias, y nuestro trabajo que se ejerce en el territorio, y más precisamente y más amplio en el espacio geográfico, lo trabajamos conjuntamente con otros profesionales de ciencias como la historia, de ciencias como la matemática, de ciencias como la biología, sin caer justamente en el objeto de estudio de esas disciplinas, sino tomando muchas veces las metodologías y trabajándolas desde el punto de vista geográfico y atendiendo siempre a lo que sucede en el territorio. También integra diferentes puntos de vista que lo rodean, porque nosotros no trabajamos bajo un solo enfoque, sino que como geógrafos nos posicionamos de manera integral en varios, o si tenemos nosotros alguna ideología en particular, nos paramos en una, pero es nuestra obligación también mencionar otras. Dice de ahí que se pueda comprender las facetas del mundo de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, integradas en el conocimiento amplio, y precisamos un poco el inmiscuimos en aspectos que tienen que ver con la naturaleza y con la sociedad. Por lo tanto, vamos a poder comprender el mundo de forma integrada, ya que nosotros en la realidad que nos toca vivir no vemos por un lado la naturaleza y por el otro la sociedad, sino que estos están integrados, y justamente esta integración, esta relación que nosotros vemos que se da en el espacio, que se da a través de un tiempo que para nosotros es un tiempo histórico, va a dar como resultado el paisaje que hoy tenemos.
Como dice acá, la dimensión espacial de los procesos que afectan a instituciones y a empresas, porque nosotros sabemos que todos los días en las labores que realizamos nos desplazamos, por ejemplo, y esto se realiza en el espacio, como dice acá, instituciones y empresas, si bien tienen su digamos, su accionar, ¿sí? Quizás más centrado en la economía, quizás más centrado en la política o quizás más centrado en los recursos naturales, siempre es sobre el espacio geográfico, sobre el territorio que se realizan estas actividades. Como se sabe, más del 80% de la información que genera la sociedad tiene una dimensión territorial, ¿sí? De hecho, uno dice más del 80% apoyo territorial. Nosotros, ¿no es cierto?, por ejemplo, por televisión, noticias, y vemos que en sí quizás el eje está puesto en una problemática en particular, pero todas estas problemáticas en particular, conflictos, tienen una base territorial porque suceden en un espacio concreto. También dentro de lo que es la espacialización de la información es muy importante la cartografía y el mapa como herramienta fundamental de la geografía. Es una de las herramientas más importantes que tenemos como geógrafos, y para ello, después, ahora vamos a profundizar un poco más, tenemos formación cartográfica, de manejo de imágenes satelitales, de manejo de sistemas de información geográfica, que son software específicos para manejar, para crear cartografía digital y demás. Bueno, ¿qué sabemos hacer los geógrafos? Sabemos hacer bastantes cosas, ¿sí? Dice, el carácter multidisciplinar del geógrafo, esto que explicamos antes, que trabajamos en relación con otros profesionales, lo convierte en un profesional altamente competente y decisivo en la enseñanza de la geografía en el nivel secundario, terciario y universitario. En la UNPAS, una de las carreras dentro de la Escuela de Geografía es el profesorado en geografía, el cual, al ser un profesorado de nivel universitario, nos permite a nosotros desempeñarnos en el nivel secundario, en el nivel terciario y en el nivel universitario. Si bien tenemos también carreras como la licenciatura en geografía y después vamos a ver una de las tecnicaturas, la salida laboral inmediata que tenemos hoy en Santa Cruz, los egresados de geografía, es en la docencia. Así que esto es bastante importante. Hay que destacar que en los últimos años es una necesidad la presencia de profesionales graduados en geografía para poder para poder insertarse en las escuelas secundarias, ya que se necesitan de estos profesionales por las materias que se enseñan en el secundario y por lo tanto, digamos, como fuente laboral se puede ejercer la profesión sabiendo que vamos a encontrar, digamos, trabajo, ¿no es cierto?, siendo geógrafos y más precisamente siendo profesores de geografía. También nos desempeñamos en el ordenamiento y la planificación del territorio, tanto urbano como rural, en el estudio y en la evaluación del ambiente, que hoy es bastante importante, ya que en este tiempo y dentro del marco teórico de la sustentabilidad se hace necesario realizar estudios y evaluaciones al ambiente, análisis y promoción socioeconómica del territorio, desarrollo local y regional. Esto nos permite a nosotros trabajar relacionados o en conjunto con profesionales, por ejemplo, que se desempeñan en las áreas sociales, ¿por qué no también en la salud, por ejemplo? Especialistas en cartografía, teledetección y tratamiento de base de datos, ¿sí? Esto es lo que mencionaba el profesor anteriormente, que nos permite no solo insertarnos, ¿no es cierto?, en el espacio geográfico, sino también eso que nosotros vemos, observamos, analizamos y entendemos, lo llevamos también al plano de la cartografía, que hoy es bastante útil, porque hoy no solamente el trabajo con la cartografía queda confinado a los especialistas que se desarrollan en ello, sino hoy también es muy utilizado, por ejemplo, se me ocurre ahora pensar en trabajos periodísticos, ¿sí?,
Hoy es muy común que nosotros veamos en la televisión una X noticia y que estén presentando la noticia acompañados de un plano, por ejemplo, de imágenes satelitales. Hoy es muy frecuente que si estamos viendo, no sé, el pronóstico del tiempo, una persona tenga una imagen satelital o nos esté mostrando casi en tiempo real lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, con el tiempo. Entonces el geógrafo está capacitado para poder no solo confeccionar la cartografía, sino también analizarla y llevar a cabo una interpretación de ella. Es analista en sistemas de información geográfica, el conocimiento del patrimonio natural y cultural, la puesta en valor del territorio y del turismo, y el estudio y la evaluación de riesgos naturales para poder trabajar, por ejemplo, en planes de emergencia. Como profesionales estamos capacitados para poder trabajar en planes de manejo, ¿no es cierto?, y en planes preventivos en lo que tiene que ver con los riesgos naturales. ¿Dónde trabajamos los geógrafos? Nuestro campo de acción, nosotros habíamos mencionado antes que, por ejemplo, una de las salidas laborales inmediatas del geógrafo, por lo menos en Santa Cruz, es la educación, pero también podemos desempeñarnos, ¿no es cierto?, en otros espacios, en otros lugares, y nuestro trabajo puede ser desarrollado en instituciones educativas, como decíamos antes, en la secundaria, en el terciario, en la universidad, en organismos estatales. El geógrafo está capacitado para poder llevar adelante trabajos, por ejemplo, no sé, en una secretaría de planificación, ¿sí? En empresas privadas. Hoy el geógrafo puede también trabajar, ¿no es cierto?, en una petrolera, en una minera, ¿sí? Entonces ahí vemos que nuestro espacio donde nos desempeñamos es bastante amplio, y también en organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Por ejemplo, y se me ocurre ahora pensar que el geógrafo perfectamente podría desempeñarse en una ONG al estilo Greenpeace, que tiene amplia relación con el cuidado del ambiente. Sí, por la formación que tiene en ciencias naturales y sociales, perfectamente puede trabajar allí. De hecho, por ejemplo, en el caso de los organismos estatales, tenemos varios graduados que se han insertado en estos organismos, en áreas en donde se maneja cartografía y se crea cartografía. Hay muchos organismos que tienen, por ejemplo, laboratorios de teledetección y cartografía, como puede ser el caso del INTA, por ejemplo, o lo que fue en su momento el Sistema de Información Territorial, que ahora está en el ámbito de planeamiento, si no me equivoco. Y dentro de lo que son las empresas privadas, tal vez por ahí en nuestro país no hay un gran desarrollo, pero en otros espacios sí existen empresas, por ejemplo, que se dedican al geomarketing, en donde la base cartográfica y territorial para el análisis de mercado, por ejemplo, es muy importante. Ahí, justamente con lo que comentan, estaba pensando mientras conversaban, cómo el avance tecnológico hace que la profesión del geógrafo se vea revalorizada, porque hoy tenemos al alcance de la mano, primero, tecnologías como GPS, que es lo que uno más conoce en el vehículo, pero también a través de Google Maps, que uno tal vez quiere viajar a algún lugar y quiere hacer el reconocimiento previo hasta el lugar. Claro, tal cual. Por ejemplo, el celular, para el caso de los adolescentes, hoy en día es una herramienta que la tienen 24 horas todos los días. Y justamente la geolocalización como base de lo que es el estudio geográfico, el celular es un ejemplo clarísimo. Todos los celulares tienen GPS, tienen, digamos, aplicaciones que continuamente están valiéndose de la ubicación a través de coordenadas geográficas. Esto que vos comentás, el Google Maps, el Google Earth. Hay muchos alumnos, por ejemplo, a nosotros nos pasa que el Google Earth es una herramienta importantísima como desarrollo tecnológico para poder hacer docencia. Y eso también desde la parte analítica, como parte del geógrafo, es muy importante. Y después por ahí, todo lo que decían, se me venían a la cabeza un montón de cuestiones. En el día de ayer, la última charla fue la del doctor Miguel Velardes, que él es especialista en cómo la tecnología afecta el trabajo. Y en realidad lo que estuvo charlando, entre otras cosas, es cómo uno desde aquí, desde este punto del mapa, a través de la tecnología puede hacer teletrabajo y puede estar trabajando para una empresa que esté ubicada en cualquier lugar del planeta. Y en el caso de ustedes, que tienen de todo lo
tranquilamente estar haciendo un relevamiento en Londres o en África, exacto, en cualquier lugar, y trabajando para una empresa de otro lugar, con lo cual por ahí la amplitud de la salida laboral es bastante más grande que tal vez incluso en otras profesiones, ¿no? Es algo que nosotros dentro de la profesión le llamamos la observación directa, en el marco de las salidas de campo aplicadas, y la observación indirecta, que lo hacemos a través de estas herramientas, a través de la tecnología, y como bien vos decís, podemos utilizar las herramientas para no necesariamente estar en el campo y obtener información relevante que es analizada. Nosotros lo hacemos continuamente, de hecho, inclusive no con distancias tan lejanas. En la propia ciudad, por ejemplo, cuando necesitamos, no sé, el uso de alguna fotografía especial, recurrimos al Street Map, por ejemplo, para tomar la fotografía y no tener que ir al lugar si es que estamos muy apurados, por ejemplo. Y así como esos hay un montón de ejemplos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías, que para el caso nuestro son geotecnologías aplicadas al estudio de la geografía. Compañías de seguros que ya no tienen que trasladarse hasta el lugar para hacer la observación. Sí. Rentas de Provincia de Buenos Aires, que hace las verificaciones para ver los metros cuadrados que uno tiene construidos y cobrar el impuesto inmobiliario en consecuencia a través de, de teledetección. Bueno, ¿cómo trabajamos los geógrafos? Trabajamos a través, como bien dijo la profesora anteriormente, en grupos multidisciplinares o interdisciplinares. Por la amplia formación en el campo de lo que son las ciencias naturales y las ciencias sociales de manera integrada que tiene el geógrafo, los grupos y lidera en ciertos casos por tener, digamos, un abanico de formación mucho más amplio que otra disciplina que tal vez por ahí está muy especializada en algo muy particular. Entonces el trabajo multidisciplinar y la gestión de esos equipos sería, digamos, la forma de trabajo más habitual que tenemos los geógrafos. Desde el punto de vista aplicado, nosotros tenemos bastante experiencia por ejemplo, en trabajar en estudios de impacto ambiental, en auditorías ambientales, en planes de ordenamiento territorial y planificación urbana, en donde trabajamos de manera integrada y en donde esos equipos se componen por biólogos, abogados, geólogos, economistas y toda una serie de profesionales que aportan al estudio del territorio en función de, por ejemplo, la construcción de proyectos de infraestructura que pueden tener alguna injerencia negativa o positiva en el ambiente, ¿sí? Entonces, ese podría llegar a ser un ejemplo de lo que es el estudio multidisciplinar o interdisciplinar y de cómo el geógrafo se inserta en estos equipos y muchas veces lo coordina, ¿sí? Bueno, ¿qué debo estudiar si quiero ser geógrafo? Nosotros en la universidad, que eso es justamente lo que venimos a contar, dentro de la Escuela de Geografía, Ordenamiento del Territorio y Geoprocesamiento tenemos en la actualidad 2 carreras que están ejecutándose y una tercera que está por abrirse dentro de poco, que son el profesorado en Geografía, la licenciatura en Geografía y la que está por abrirse es la Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de la Información Geográfica, que está más relacionado con estos ejemplos que dimos anteriormente en cuestión del uso de la tecnología para el análisis territorial. Vamos a ver ahora cómo está compuesto el plan de estudio de estas carreras. Bueno, el profesorado y la licenciatura tienen materias que son comunes a ambas carreras y en el caso del profesorado, que dura 4 años, que se dicta hoy de manera presencial, vamos a ver que lo que se le agregan son las materias pedagógicas. Entonces, durante el primer año, en el profesorado y en la licenciatura tenemos materias como introducción al conocimiento científico, análisis y producción del discurso, introducción a la geografía, que es la primera materia específica de la carrera con la cual se encuentran los que van a estudiar profesorado o licenciatura en geografía, matemática aplicada, y para los alumnos que cursan la carrera de profesorados existe la materia que se llama problemática educativa, que también es una de las primeras materias pedagógicas que se encuentran, con la que se encuentran los alumnos al ingresar. Ya después, ciencia, universidad y sociedad, economía general, climatología y herramientas de informática. Estas son las materias de primer año. En segundo año
la materia que se destaca para los alumnos que cursan el profesorado es aprendizaje, y después las materias son cartografía, geomorfología, teoría de la geografía, hidrografía, historia social general y estadística para las ciencias sociales. En tercer año, los alumnos del profesorado estudian enseñanza y currículum y análisis político y organizacional del sistema educativo, y después las materias comunes para ambas carreras son biogeografía, sociología rural y urbana, geografía de la población, territorios geográficos mundiales, metodología de la investigación geográfica, geografía económica y política y seminario de integración de ambientes naturales y acción antrópica. Esta materia viene, digamos, a incluir a la mayoría de las materias que se vieron en primero y en segundo año, que si ustedes se dieron cuenta son más que nada que se focalizan en lo natural, ¿sí? Recién dijimos, por ejemplo, biogeografía, climatología. Y ya en cuarto año, los alumnos del profesorado particularmente realizan la didáctica especial en geografía, donde van a adquirir todas las herramientas necesarias para poder insertarse en el aula, y como cierre tienen el taller de práctica docente, en donde los alumnos lo que hacen es ir a una escuela de la ciudad, una escuela secundaria, acompañados del docente del taller, y poder comenzar con la residencia. Ellos tienen un momento de observación y después un momento de práctica, y con esta materia, digamos, se cierra lo que sería particular para los chicos que estudian el profesorado, además de las otras materias institucionales y propias de la carrera. Y después en cuarto año se ve teledetección, geografía rural, geografía urbana, territorios geográficos americanos y geografía regional argentina, y seminario de integración de geografía de la Patagonia, que así como en tercero tuvieron un seminario que integraba las materias naturales. Este seminario lo que hace es tomar los contenidos que se han visto a lo largo de la carrera, trabajarlos y llevarlos y concluirlo con un trabajo, ¿sí?, que integre todo lo que se vio durante las carreras aplicado específicamente a la Patagonia y al espacio patagónico que ellos quieran trabajar. Después, aquellos alumnos que optan por la licenciatura tienen un quinto año, y lo que se realiza en este quinto año es formulación de proyectos de tesis, ordenamiento del territorio y planeamiento regional urbano, patrimonio natural y cultural, problemática ambiental y desarrollo sustentable y sistemas de información territorial, además de un seminario de tesis que al momento de realizarse, de aprobarse y de defenderse, les da el título de licenciados. Y durante las dos carreras es necesario que los alumnos rindan y aprueben también un examen de idioma, ¿sí?, que en este caso creo que hasta ahora el examen de idioma que rinden es el de inglés. También, además de las dos carreras que ahora están desarrollándose, el profesorado y la licenciatura, hay otras alternativas que son trayectos de articulación para un ciclo complementario en la licenciatura en geografía. Tenemos, ¿no es cierto?, un plan preparado para aquellos profesores que son egresados de institutos no universitarios, ¿sí?, institutos terciarios, por ejemplo, en donde ellos cursando cartografía, geografía urbana, teledetección, geografía rural en un cuatrimestre, y luego estadísticas para ciencias sociales, metodología de la investigación, seminario de integración de ambientes naturales y acción antrópica y el seminario de integración de la Patagonia, pueden acceder al título de licenciados. Esta es una alternativa que se vio pensando en que nosotros en la provincia tenemos bastantes profesores egresados de institutos terciarios que llegan muchas veces de otras provincias y que comienzan a trabajar en la provincia, y de esta forma pueden, digamos, acceder a un título más y complementar un poco los estudios que ya han realizado. Después tenemos otro trayecto
que es para los profesores egresados de universidades nacionales. En este caso, bueno, sirve, por ejemplo, para docentes que han egresado de la UFPA, lo previo a la UNPA, o de otras universidades nacionales del país que también quieren, digamos, recibir el título de licenciados, y ellos lo que tienen que hacer también es cursar, por ejemplo, formulación de proyectos, ordenamiento del territorio y planeamiento regional y urbano, patrimonio natural cultural, problemática ambiental y desarrollo sustentable y sistemas de información territorial, que son las materias del quinto año de la licenciatura, realizar el seminario de tesis y para ambos casos también rendir un examen de idioma y además de esto complementar con 40 horas de campo, y pueden acceder al título de licenciado en geografía de la UNPA. Ahí, como la profesora comentaba, dentro del plan de estudio sale un cartelito, pero bueno, después no importa. Dentro del plan de estudio de las carreras que acabamos de contar, hay una fuerte formación que se realiza con trabajo de campo aplicado. Cada una de las asignaturas que la profesora comentó tienen un trabajo de campo asociado, y eso significa que todo lo que se desarrolla como marco teórico dentro del aula se va a ver al espacio, se va a ver al lugar con ejemplos claros y aplicados, y es así como, por ejemplo, un alumno de la carrera tiene la posibilidad de recorrer muchos lugares en el transcurso de la cursada. Tal es el caso, por ejemplo, nuestro. Yo como ejemplo particular puedo decir que conozco gran parte de la provincia de Santa Cruz en función de las salidas de campo que hemos realizado en cada una de las materias y las asignaturas que hemos cursado. Y esas salidas de campo pueden desarrollarse tanto en el ámbito del espacio urbano, o sea, el espacio de la ciudad, como en el espacio rural. Dentro del espacio rural, ustedes saben, o habrán escuchado en algún momento, que no solamente el espacio rural está destinado a las actividades económicas que se relacionan con la productividad, con el manejo de la tierra, con los cultivos y demás, sino que también en el espacio rural, en la actualidad, la gente también decide residir como una forma o un modo de vida nuevo para estar en contacto con la naturaleza. Y en ese marco, las salidas de campo dentro de la formación del geógrafo son muy importantes, ¿sí? Por eso nosotros lo destacamos, porque es un ámbito en donde el alumno se integra con el resto de los estudiantes, aprende y, vuelvo a repetir, aplica y ve todos los conocimientos teóricos que se ven en el aula en el campo, en el espacio específico. Es por ello que, bueno, tenemos salidas de las más variadas. Ahora les vamos a mostrar una serie de fotografías. Bueno, como decía el profesor, hay cátedras, ¿no es cierto?, que preparan salidas de campo urbanas, ¿sí? Acá se puede ver algunas de las salidas que realizan los alumnos. Por ejemplo, acá podemos ver a los estudiantes junto con la profesora en el centro de la ciudad. Estas salidas muchas veces lo que hacen es recorrer distintas áreas de la ciudad explicando la dinámica del paisaje urbano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los alumnos se los lleva a la ría, se les muestra, ¿no es cierto?, aquellos elementos que nos indican, por ejemplo, la orientación, se los lleva al centro, se les muestra en ejemplos concretos lo que tiene que ver con las distintas etapas de formación de la ciudad, ¿sí? Si ustedes hoy van, se me ocurre ahora, a la avenida Kirchner y donde está el Banco Nación, sí, que creo que es Errázuriz y Chacabuco, nosotros ahí podemos ver diferentes etapas de formación de la ciudad, ¿sí? ¿En dónde lo vemos eso? Y reflejado, por ejemplo, en la arquitectura, ¿no es cierto?, que tenemos en esas esquinas. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, el Banco Nación, que es, ¿no es cierto?, de un momento histórico, el Banco Provincia, que es de otro momento histórico. Creo que es una zapatería, que es de otro momento histórico, y enfrente el edificio de judiciales, que es de otro momento histórico. Entonces, eso que nosotros vemos ahí básicamente es el estudio de la dinámica que tiene el espacio geográfico urbano, y se puede ver en concreto en estas salidas. Después acá, por ejemplo, mostraba el profesor una salida en la ría, y se puede observar, ¿no es cierto?, y es lo que la profesora explica cada vez que va con los alumnos, cómo, digamos,
Se pueden observar diferentes elementos que nos van a mostrar a nosotros la orientación, ¿sí? Por ejemplo, cómo se encuentra ahí, ¿vieron el monumento a Don Bosco? ¿Sí? Bueno, si nosotros viéramos el monumento a Don Bosco desde arriba, veríamos que es el mapa de la provincia de Santa Cruz y él está indicando el sur. Bueno, eso es un elemento que nos indica a nosotros, por ejemplo, orientación, ¿sí? O el monumento del piloto de la Fuerza Aérea, que está indicando hacia el este. Bueno, son todos elementos, ¿no es cierto?, que están en la ciudad, que a veces pasan desapercibidos para nosotros, pero que tienen, ¿no es cierto?, una característica geográfica, y eso es lo que, por ejemplo, en la ciudad vemos, o también recorremos diferentes barrios de la ciudad y lo que podemos apreciar ahí son las diferentes etapas de formación, podemos apreciar el tipo de plano, el tipo de construcción, ¿sí? Actualmente con el profesor Ampuero estamos trabajando con una temática que es la de la migración chilena, y por ejemplo podemos ver cómo en la ciudad esta migración ha conformado territorio, porque si ustedes hoy se ponen a ver, por ejemplo, el barrio Nuestra Señora del Carmen o el barrio Belgrano o el barrio Evita, vamos a ver que tienen características propias de la migración chilena que vino desde el sur de Chile. Entonces todas estas cosas nosotros las trabajamos, ¿no es cierto?, saliendo al campo, viendo qué nos muestra a nosotros, y cuando decimos campo no nos referimos a lo rural, sino a el espacio en el cual nosotros nos desenvolvemos, y podemos complementar, como decía el profesor antes, lo que se ve en la teoría, ¿no es cierto?, en el aula. También realizamos salidas, viajes y trabajo de campo en el espacio rural, ¿sí? Acá vemos a los alumnos de la carrera, ¿no es cierto?, en algunas de las salidas de campo, a estancias. Por ejemplo, hay la materia que ya mencionamos anteriormente, geografía rural, donde se busca que podamos ir a ver la dinámica de una estancia, o por ejemplo, muchas veces los alumnos han ido a Hueraique y a partir de ahí, bueno, realizar una observación desde donde hoy está la Virgen y poder ver toda la dinámica también de ese espacio. En biogeografía los alumnos van y bueno, hacen transectas, toman muestras y se trabaja con lo que tiene que ver con la vegetación, ¿sí? Acá hay un ejemplo. Esta es de una salida que se hizo en el marco de unas jornadas, porque nosotros además de las carreras también participamos de otro tipo de eventos científicos como jornadas y congresos, y nuestra universidad en varias oportunidades ha sido sede de jornadas y de congresos, y en esas oportunidades, además de todas las ponencias y de las disertaciones, hay un momento en donde tanto docentes como alumnos que participan de las jornadas tienen la posibilidad de realizar un viaje, una salida, y en el caso de Río Gallegos se realizó en el año 2004 hacia Río Turbio y hacia el Calafate, ¿sí? En un viaje pre y post jornada, en donde bueno, docentes de todo el país e incluso de otros países llegaron y pudieron conocer el Calafate, conocer Río Turbio, y en el año 2014 se volvió a realizar estas jornadas que son las jornadas patagónicas de geografía, y tuvieron la posibilidad de ir hasta hasta Cabo Vírgenes, ¿sí? Ahí se les mostró bueno, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el comienzo de la Ruta 40 y ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con ese ambiente. Y después, bueno, se han hecho otras salidas de campo también hacia el interior de la provincia, ¿sí? En geografía rural, por ejemplo, se van a algunas estancias. Los alumnos de biogeografía también con el profesor eligen algunos lugares para poder ir y observar, ¿no es cierto?, toda la dinámica de la vegetación, y allí todo eso que se les enseña, ¿sí?, en la materia, después lo aplican en la práctica, realizando trabajo de medición, ¿sí?, de vegetación, realizando, ¿no es cierto?, en geomorfología, por ejemplo, se realiza un perfil longitudinal, ¿sí? Entonces todo lo que los alumnos trabajan, ¿no es cierto?, en alguna de las cátedras, después lo pueden llevar a la práctica en las salidas de campo. Bueno, hasta acá entonces todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las dos carreras que hoy tenemos en la universidad, en la UMPA. Repito, mi nombre es Mónica Norambuena, el profesor Cristian Ampuero. Nosotros trabajamos, somos docentes de las carreras,
Trabajamos en primer y en segundo año, y bueno, y en tercero y cuarto, en realidad trabajamos en todos los años, ¿no? En diferentes materias. Así que bueno, les vamos a presentar ahora un video promocional de la carrera que se realizó ahora unos 2 años atrás o 3, en donde la directora de la carrera y algunos alumnos y docentes cuentan, ¿no es cierto?, de qué se trata estudiar geografía en la UMPA. Un profesional que está en condiciones de interpretar lo que ocurre en el espacio geográfico en el territorio, desde sus causas, sean naturales y o socioeconómicas. Lo preparamos primero de un modo analítico, que conozca lo que es la geografía, la climatología, geografía, climatología de los espacios geográficos, y luego por todas las asignaturas socioeconómicas. Una vez que tienen asignados sus contenidos, se aplican en materias o asignaturas transversales como son cartografía, detección y metodología. Estadísticas para ciencias sociales también, para que con toda la combinación de esos contenidos que ya tienen adquiridos puedan aplicarlos a espacios geográficos determinados como son el urbano y el rural, que a distintas escalas, escala local, escala microrregión, regional, inclusive hasta la escala continental. En la UMPA soy docente y soy investigadora de las carreras de geografía, de la licenciatura en geografía, y mi área de trabajo fundamentalmente son el área de geografía física y la teledetección. Bueno, todo lo que son las herramientas de teledetección, de sistemas de información geográfica, que en su conjunto se las conoce como geotecnología, constituye toda una nueva aplicación a todos estos ejemplos que nosotros estamos viendo, ¿no? Y entonces forma parte de lo que es el background del geógrafo. Los estudios geográficos se distinguen y se caracterizan respecto de lo que hacen las distintas disciplinas a partir de la espacialización de los elementos. Es decir, a partir, si queremos ubicarlos en un sistema de coordenadas, de latitud y longitud. Y eso hace, digamos, nos distingue en cuanto al estudio específico de los geógrafos. Y vinculado con eso también lo que es el estudio de los paisajes, ¿no? Comprender los paisajes, cómo se desarrollan, cómo evolucionan, las características que tienen. Y todo esto se puede plasmar a partir de las tecnologías y obviamente en los campos que acompañan a toda la información. La formación de nuestros futuros geógrafos tiene una fuerte formación en salidas de campo. En cada asignatura o asignaturas combinadas, pueden ser del mismo área o distintas áreas, acostumbran a salir, pero tienen ya programada dentro de su programa de la asignatura una salida de campo como mínimo. Y es del modo que en realidad más enriquece la formación del geógrafo en esta universidad. Del título del profesor puede enseñar geografía en el nivel polinodal y o secundarios, en un lugar donde tengan que trabajar, y en el nivel superior, tanto universitario como no universitario. Y en el caso de licenciado, tiene la posibilidad de hacer carrera académica dentro de la universidad, trabajar en la gestión pública en distintos ministerios o secretarías, como obras públicas serían en los municipios, y también en empresas privadas o consultorías o en lugares donde tengan que trabajar, por ejemplo, con el tema de los sistemas de información geográfica. En realidad el abanico de posibilidades es variada, hay posibilidades de trabajo.
en esta provincia, por lo menos que es lo más cercano que tenemos, pero sí cumple un rol importante porque tiene la capacidad de interpretar los problemas que ocurren en el espacio geográfico, en el territorio, de un modo integrado, poder detectar las causas, ¿sí?, y las posibles consecuencias. Y lo otro importante que tiene el geógrafo es la posibilidad de trabajar en equipos interdisciplinarios. Yo soy alumna del profesorado en Geografía, soy Fruta María Fernanda. De todo este trayecto he tenido una linda experiencia, he pasado por distintos momentos y siempre acompañada por compañeros. Y con los profesores hemos salido a hacer salidas de campo, realizar investigaciones. También lo que ofrece la carrera son actividades en las cuales nos enfocamos en problemáticas ambientales relacionadas a lo que es el espacio con la sociedad. Que vengan al campus, que consulten. Sería bueno que tengamos más compañeros, también van a ser bien recibidos. Entre alumnos nos llevamos todos bien, no hay diferencia de lo que son de años, así que está bueno que se den. Esta universidad tiene un equipamiento y una infraestructura que le brinda al alumno la posibilidad de formarse en un lugar agradable, bien equipado, con aulas equipadas con todo el material cartográfico, bibliográfico, tecnológico que necesiten. Para las salidas de campo, la universidad cuenta con vehículos para que el alumno vaya calentito y cómodo, que no es un tema menor, y asegurado. Y que por supuesto le garanticen su buena salida de campo. Para aquellos alumnos que tienen hijos, tienen prioridad para que sus hijos menores de 5 años puedan asistir al jardín maternal. Para quienes son estudiantes que residen en el interior o en otra provincia de Argentina o en otro país, hay residencia universitaria, cuenta con residencia universitaria, cuenta con becas, cuenta con el tema de comedor universitario y demás. Y algo que es importante también, que no es un tema menor, es que el alumno tiene la posibilidad desde sus inicios de poder comenzar a participar de asignaturas de equipos de cátedras o de equipos de investigación o de equipos de extensión, que es donde también se va formando y se va enriqueciendo y se va consolidando su formación de geógrafo. Bueno, este es un poco un resumen de lo que se trabaja dentro de las carreras de la universidad. Así que bueno, los invito a que puedan conocer el campus. Nosotros como carrera tenemos una página en Facebook que es Geografía UMPA, así lo encuentran. Y también si quieren recibir información de la carrera, hay un mail que es umpa.warg.geografia@gmail.com. Y después warg.umpa.edu, ahí van a encontrar la información referida a los planes de estudio. Así que bueno, los invitamos a que puedan conocernos como carrera y sepan que la formación de la universidad es bastante integral. Es una universidad que, como veíamos en el video, hoy cuenta con un campus, tiene la infraestructura necesaria para que esto que nosotros le hemos comentado puedan llevarlo a la práctica. Así que bueno, los invitamos a que lo consideren como una oportunidad para luego de terminar el estudio secundario, y por qué no, aquellos que ya han tenido una opción de vida, también comenzar a estudiar en la universidad. De hecho, cuando nosotros comenzamos teníamos muchos compañeros que ya
trabajaban en las escuelas y también ya tenían, digamos, como su vida armada y hecha, pero comenzaron a estudiar y se recibieron. Así que la oportunidad es para todos, y sepa que al ser una universidad dentro de todo nueva, la atención hacia el alumno es casi personalizada, ¿no? Así que bueno, los invitamos. ¿Tienen alguna pregunta para realizar? ¿Dónde se encuentran esos grupos multidisciplinarios? ¿En el ámbito privado mayormente o en el ámbito público? Y el desarrollo profesional. Bueno, como cantidad de ingresantes tenemos, digamos, una cantidad similar a la que tiene cualquier tipo de carrera, con una matrícula que promedia los 20, 25 alumnos aproximadamente. Dentro de la universidad es una matrícula que se repite en cada una de las carreras. Hay otras que tienen una cantidad superior, obviamente, en virtud del interés y del interés vocacional, digamos, de cada alumno. Graduados en cantidad, hasta la actualidad no sé cuántos habrán, pero no sé, no me animaría a tirar un número porque no lo sé. Pero cada año hay un alumno que se va recibiendo, ¿sí? O sea, digamos que tenemos graduados en cantidad. No sabría decirte el número exacto porque te mentiría. Y los del trabajo interdisciplinario, los grupos interdisciplinarios, se generan no solamente dentro de la universidad como áreas de trabajo. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de la universidad un área que se denomina unidad de estudios ambientales, en donde trabajamos de manera interdisciplinaria. Un grupo compuesto por geógrafos, por biólogos, como bien dije anteriormente cuando hablábamos de los estudios de impacto ambiental, compuestos por abogados, por geomorfólogos, botánicos y demás. Y en las empresas también sucede lo mismo, ¿sí? En empresas de carácter privado también tienen grupos interdisciplinarios en donde el geógrafo también actúa de esta forma. Pasa lo mismo igual, creo, en los ámbitos gubernamentales. En las áreas en donde, por ejemplo, se trabaja con información cartográfica o de carácter territorial, generalmente estos grupos están compuestos por ingenieros en recursos naturales, que es una figura importante ahora en la actualidad por la formación que adquieren en la universidad, por economistas, sociólogos. De hecho, por ejemplo, hay geógrafos que están trabajando en la parte de estadística en la provincia o en lo que era el sistema de información territorial en algún momento, en donde había, digamos, profesionales que provenientes de varias disciplinas. Así que digamos que continuamente se está trabajando. De hecho, en educación inclusive se trabaja de forma interdisciplinaria, ¿sí? En el ámbito educativo, como formador, también hay grupos o equipos de cátedra que muchas veces son interdisciplinares, ¿sí? Bien, bueno. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, Muchas gracias.